En Isaías capítulo 33, versículo 22, dice: porque el Eterno es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Eterno es nuestro Rey, Él mismo nos salvará, hablando entonces acerca de Cristo como legislador. Consideremos a Cristo en otro aspecto distinto. Se trata de la consecuencia natural de su posición como creador, porque el que crea debe ciertamente tener también autoridad para guiar y controlar. La Biblia en San Juan capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Tal como Cristo es la manifestación del Padre en la creación, así es también la manifestación del Padre legislando y ejecutando la ley. El Padre ejecuta la ley mediante Cristo. En Números 21, capítulo 21, versículo 4 al 6, tenemos el relato parcial de un incidente sucedido mientras los hijos de Israel estaban en el desierto. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom. Y el pueblo se impacientó por el camino, y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto, donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés, diciendo: ¿por qué nos has traído al desierto? Encontraron defecto en su dirigente. Es por ello que fueron atacados por la serpiente. Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Esto dice 1 Corintios 19. ¿Qué prueba esto? Que Cristo era el dirigente contra quien estaban murmurando. Murmuraron en el desierto no solo contra Moisés, sino contra el legislador, contra el Cristo, el creador de ellos. Eso queda aún más claro porque el hecho de que Moisés se puso del lado de Israel, rehusando ser llamado el hijo de la hija del faraón, y estimó el reproche de Cristo mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Cristo pues era el dirigente de Israel desde Egipto, desde la salida de Egipto. Queridos amigos, Cristo ha sido siempre el legislador, el creador y el fundador de la vida, porque así lo designó el Padre, como su único Hijo, el unigénito Hijo del Padre Celestial. Es el ejecutador de la ley, el fundador de la ley y el creador de la misma ley, por asignación del Padre. Y como Él fue asignado por el Padre, Él es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro defensor. Y como nuestro defensor, Él puede obrar en nosotros conforme a su voluntad. En el tercer capítulo de Hebreos se da fe del mismo hecho, y allí se nos invita a considerar lo que el apóstol decía con respecto a la profesión de Cristo. Cristo Jesús, quien fue fiel en toda su casa, no como un sirviente, sino como hijo sobre su propia casa. Hablando pues de la condición de Cristo inicialmente. Se nos dice a continuación que nosotros somos su casa, si retenemos nuestra confianza firme hasta el fin. Nosotros somos la casa de Cristo, donde Cristo gobierna, donde Cristo ordena. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos exhorta a oír su voz
y a no endurecer nuestros corazones, tal como hicieron los padres en el desierto, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés? ¿Con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Se presenta aquí nuevamente a Cristo como el dirigente y comandante de Israel en sus 40 años de peregrinación durante el desierto. Cristo estuvo con ellos durante el desierto como juez, como creador, como padre. Pero ellos murmuraron contra su juez, contra Cristo. En Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, donde leemos que aquel hombre a quien Josué vio cerca de Jericó, blandiendo una espada desenvainada en su mano, en respuesta a la pregunta de Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dijo, no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno, que he venido. En verdad nadie se atreviera a discutir que Cristo fue el auténtico dirigente de Israel. Aunque invisible, Moisés el dirigente visible de Israel, pero guiado por el dirigente invisible, por el juez, por el dador de la vida, por el Eterno. Y de esta manera Cristo comisionó a Moisés para que fuera el libertador. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3 dice, entonces Dios habló estas palabras, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Quién habló estas palabras? Aquel que los sacó de Egipto. ¿Y quién era el dirigente de Israel desde Egipto? El mismo Cristo. Entonces, ¿quién pronunció la ley desde el Sinaí? Cristo, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su ser real, quien era la manifestación de Dios el Padre. Fue el creador de todo cuanto haya sido creado, y aquel a quien se encomendó todo el juicio, al mismo Cristo. Cuando el Señor venga, será con aclamación. Su voz penetrará las tumbas y resucitará a los muertos. El Eterno bramará desde lo alto, desde su santa morada dará su voz, bramará con fuerza contra su tierra. Canción de lagareros cantará contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada, dice el Eterno en Jeremías capítulo 25, versículo 30 al 31. Queridos amigos, el eterno Dios, Cristo como Dios, vendrá a este mundo y temblará la tierra, porque Él vendrá con voz de arcángel, con voz trompeta del cielo. El Eterno bramará desde Sión, tronará desde Jerusalén y temblará el cielo y la tierra. La tierra temblará cuando Cristo venga como juez y como redentor y como rey. Queridos amigos, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra no escaparon, mucho menos nosotros, si desecharemos al que habla desde el cielo. En aquel entonces su voz sacudirá la tierra, pero ahora prometió aún una vez más que vendrá por segunda vez. Queridos amigos, el eterno juez, el eterno Dios, el Dios encarnado vendrá pronto a este mundo como Rey de reyes y Señor de señores. Vendrá con gran poder y gran gloria. La tierra entonces se sacudirá. La misma voz que entonces sacudió la tierra
cuando se promulgó entonces la ley en el Sinaí, sacudirá en el tiempo venidero, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y hemos visto que es la voz de Cristo que atronará hasta el punto de hacer temblar el cielo y la tierra en el desenlace de su controversia con las naciones. Por lo tanto, queda demostrado que fue la voz de Cristo la que se hizo oír en el Sinaí, proclamando los 10 mandamientos. El mismo Cristo proclamó los mandamientos como Yahweh. Yo soy el Eterno. Yo soy Yahweh. Esto coincide exactamente con la conclusión lógica de lo que ya he comentado con respecto a Cristo como creador y a Cristo como hacedor. Cristo fue el creador de todo cuanto existe en este mundo. El hecho de que Cristo sea parte de la divinidad, poseyendo todos los atributos de ella, igual al Padre a todo respecto como creador y legislador, es la razón básica del poder de la expiación. El poder de la expiación está en que el mismo Dios es nuestro sustituto, el mismo Dios es nuestro redentor y el mismo Dios es nuestro salvador. Solamente así es posible la redención. Cristo murió para llevarnos a Dios. Cristo murió para darnos vida. Los ángeles pueden ministrar, pero solo Dios puede redimir. A Dios sean dadas gracias por salvarnos, por la redención que hay en Cristo Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y quien es en consecuencia capaz de salvar hasta lo sumo a los que vienen a Dios por él. Cristo, el Verbo de Dios, el portavoz de la divinidad, la manifestación de Dios, es el quien declara y da a conocer a Dios mismo. Es el que nos salvará, el que nos juzgará y nos reivindicará con su Padre. Siendo que Dios se da a conocer solamente a través de Cristo, es evidente que el Padre no puede ser honrado como debiera hacerlo por aquellos que dejan de exaltar a Cristo. Como él mismo dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Porque hay muchas personas, queridos amigos, que no honran al Hijo y pretenden honrar al Padre. Nadie puede honrar realmente al Padre si no honra al Hijo. El que no crea en el Hijo no cree en el Padre. Pero, queridos amigos, nos preguntamos a veces cómo puede Cristo ser el mediador entre Dios y el hombre, y a la misma vez también el legislador. No hemos de explicar el cómo, sino aceptar el relato de las Escrituras de que así lo dice. El que sea así es lo que da la solidez a la doctrina de la expiación. La garantía que tiene el pecador del perdón completo y gratuito descansa en el hecho de que el legislador mismo, aquel contra quien se ha revelado y ha manifestado, es el que se dio por nosotros. La mayor esperanza y la bendita gloriosa que tenemos en Cristo es que el mismo Dios que legisló, que fundó la ley, que nos creó, es nuestro Salvador, nuestro Redentor y el que nos va a llevar al cielo. Esa es la garantía más hermosa de la redención y de la expiación que tenemos en Cristo mismo. ¡Qué maravillosa manifestación de amor! El inocente sufrió por el culpable, el justo por el injusto, el creador por la criatura, el hacedor de la ley por el transgresor de la ley, el rey por sus súbditos rebeldes, puesto que Dios no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? El amor infinito no pudo encontrar mayor manifestación de sí. Bien puede decir el Señor, ¿qué más sabía de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Queridos amigos, Dios Padre ha hecho todo por nosotros, dando a su propio Hijo, al mismo Cristo, al mismo juez, al mismo Creador para que nos dé vida. Y hoy tenemos vida por los méritos de Cristo y en Cristo. Esto es lo maravilloso de la salvación y lo maravilloso al saber de que Cristo, nuestro Dios, es nuestro juez, el único que nos salvará y nos dará vida por los siglos de los siglos.